territorio interétnico principalmente, intercultural, pluridiverso, no solamente nuestra geografía que comprende montañas, desde donde viene de pronto la compañera de Manizales, no los Andes, donde vengo yo también, sino también costa pacífica, donde nos reunimos acá con las compañeras. Tenemos mar, tenemos nieve, tenemos desierto, tenemos selva, ¿sí? Tenemos cordillera, tenemos llano. Y en esa diversidad geográfica pues comprende también una multiculturalidad de personas, de hombres, mujeres, que somos mujeres negras, mujeres indígenas, hombres y abuelos, campesinos, mestizos, y hemos aprendido a convivir en el territorio, pero también hemos sido parte de esta guerra donde también han generado conflictos interétnicos, intercomunitarios y nos han puesto en disputa por el territorio que compartimos. Principalmente esta historia que lleva tantos años ha tenido muchos puntos, subes y bajas. Venimos de una paz que queríamos gestar en el año 2012, que se cayó en el 2017, que fue una esperanza corta, coja, que no comprendía todo lo que quisiéramos de un proceso de paz, que tal vez tampoco era agenciada por los actores que nosotros legitimamos, porque también eran actores gubernamentales que eran quienes acceden y son dueños a todos los medios de producción privadas, que también nos coaptan, que también nos matan, que también nos victimizan y nos agreden todo el tiempo, pero que finalmente era un proceso de paz al que muchos sectores estudiantiles, campesinos, indígenas, mujeres, le apostamos. Se cae con el gobierno de Iván Duque actualmente, que es el títere número 1 de Álvaro Uribe Vélez, que es la segunda fase de Plan Colombia, un plan que se gestó para privatizar el territorio, entendiendo que geoestratégicamente nosotros estamos al inicio de la entrada del continente, de la parte suramericana del continente, y que a través de nosotros es que sale toda la madera de los monocultivos, sale toda la caña, sale todo carbón, oro, esmeraldas, petróleo, etcétera. Somos importantes estratégicamente, somos ricos en nuestro territorio, pero somos explotados. Todo este panorama que incluso me quedaría corta en contarles porque son décadas de exterminio de nuestros pueblos. Nosotros en Colombia somos 106 pueblos indígenas, hay 64 lenguas vivas, en ese sentido son 106 cosmovisiones distintas, formas de ver el territorio, de apropiarlo, de defenderlo. Comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, campesinos de la zona andina, campesinos de la zona norte, somos una gran diversidad. Y todos hemos estado en medio de esta balacera donde la comunidad siempre es la que pone las balas, la que pone los muertos, pero también en medio de esto se ha gestado una gran resistencia. Nos hemos visto, si bien ha sido un tema también epocal, ahora el movimiento social se ha visto obligado por pura supervivencia a pararse y a enfrentar y a tomar acciones en nuestras propias manos. Y eso nos ha llevado también a que nos maten más. Solamente el año pasado, en el 2018, se hablaron de 807 agresiones. Entre esas agresiones estaban asesinatos selectivos a líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, masacres, violaciones sexuales, todo el tipo de violencias de género, amenazas, persecución, represiones políticas, judicialización, etc. Un poco este contexto rápido para decirles que en ese tema nos hemos encontrado con la compañera Dora en temas de comunicación indígena, defensa territorial, con las compañeras Karen en temas de memoria histórica, formación política, también comunicación comunitaria, con la compañera Alicia desde el Amazonas, también en esa reunión de pueblos que convocan y dicen vamos a defender nuestra agua de la Amazonía, y con el compañero Alfredo, con quienes también hace unos años nos encontramos en un punto de convergencia desde el cine y video indígena que busca resistencia y visibilización de nuestras realidades para la transformación de las mismas. Volvimos a retomar conversaciones y dijimos hay que hacer algo. Alfredo muy también preocupado por nuestra situación, como todos los días era como no, mataron a este, no, imagínate que hubo una masacre, no, ahora el tal líder, y hay que hacer algo porque es que no es un tema territorial particular de un país. O sea, nosotros somos un pequeño territorio de la Via Yala, pero es que esta Via Yala está atravesada por este tema mineroenergético de norte a sur, de oriente a occidente, somos el mismo sur geopolítico.
somos los mismos que estamos siendo víctimas de IRSA, son las mismas petroleras que están devastando la flora, la fauna, y están matando a la gente en el Guaymapu, acá en el Abyayala, en el territorio andino, en el norte, en todos lados. Esperanza, diría yo, porque pues lo han dicho también los mayores, los sabios, lo que nos mantiene a los pueblos siempre es la resistencia y la esperanza, de pensarnos que siempre habrá algo por hacer. La historia misma de resistencia, de lucha de los pueblos, pues nos han mostrado, ¿no?, que ante todas las adversidades, desde la conquista hasta hoy, como dice nuestro himno, siempre ha existido la sabiduría y siempre se han encontrado caminos, siempre ha habido algo por hacer. O sea, nunca podríamos decir, ya nos entregamos, nos dominaron, hasta aquí llegamos, porque esa no es como la convicción de los pueblos. Por lo contrario, siempre los pueblos, no solo indígenas, los pueblos en sí siempre encontraremos un camino, una ruta, y creo que este espacio es eso, es también una forma de seguir tejiendo esas resistencias, de conocernos en principio. Cuando digo conocernos es conocer esas luchas, conocer esas problemáticas también, para entender que no las vivimos solo en Colombia, que no las vivimos solo los pueblos indígenas, sino que es algo sistemático, es algo que está planeado, articulado, que ellos ya lo tienen proyectado. Entonces, ¿cómo nosotros también nos proyectamos a resistir? Porque creo que esa es la alternativa. Resistir para existir, no solo para subsistir. En el Cauca, les decía yo, habemos 10 pueblos indígenas. Entre esos pues, está el pueblo Nasa, de donde yo hago parte. Yo soy Nasa, que quiere decir gente de la tierra. A pesar de todas esas problemáticas y dificultades que un poco expresa Camila, lo vivimos en el territorio, hay una gran diversidad de luchas, de procesos, y asimismo hay una gran diversidad de problemáticas. En Buenaventura la gente ha sufrido demasiado, porque la violencia es el pan de cada día. Buenaventura no solamente es parte urbana, sino que alrededor también tiene muchos ríos de los cuales la gente se ha desplazado también hacia Buenaventura, también por la misma razón de las masacres que han habido. Y pues esas personas llegan a Buenaventura con otra mirada que es equivocada. Ellos piensan que de pronto yendo a ese lugar van a estar mejor de donde vienen, pero no es así. Llegan a un puerto donde también encuentran con muchos problemas y más graves de los que vivían en su río, porque la gente de los ríos de Colombia vivió muy bien. Antes de que llegara la violencia a los territorios, siempre han vivido muy bien porque producen su propia comida, porque aman la tierra y no han necesitado de muchas cosas para vivir por año, ¿sí? Entonces llegan a Buenaventura y se encuentran con un gobierno duro, se encuentran con un territorio que la violencia los azota mucho. Buenaventura tiene 12 comunas, y de esas 12 comunas no podríamos decir en cuál no existe tanta matanza, tanta violencia. Hay unas donde persiste más, pero en todo Buenaventura es violencia, conflicto y de todo, muerte y masacres y de todo. En estos momentos la comuna 3, que es donde yo vivo, es la comuna más pequeña de Buenaventura, que tiene solamente 2 barrios, Alfonso López y Alberto Lleras Camargo. Está enfrentado, está caliente, como decimos nosotros, cosa que me preocupa un poquito, porque cuando hablamos de caliente, es caliente, literal caliente. La gente corre mucho, cae mucha gente que no tiene nada que ver, y es duro. La comuna 12 y 11 todavía no se ha calentado, no he podido comunicarme por allá, pero siempre que en algún punto de Buenaventura es como una cadena. Si se calienta el Llera, se calientan todas las demás. Si se calienta en la comuna 12, que tiene muchos barrios, la gente dice que Buenaventura tiene muchos de verdad, tiene muchas calles, mucho metedero, ¿sí? Entonces
se calienta y la gente literalmente ya no puede salir, y los niños no pueden ir a estudiar, porque, por ejemplo, porque no sabemos cuándo calma un poquito y no sabemos cuándo vuelve a repetirse y estas cosas afectan mucho. Entonces los niños ya no pueden estudiar, la gente empieza a tener miedo para ir a trabajar, pero nosotros también comprendemos que este tipo de violencia no son de gratis. Siempre detrás de este tipo de violencia hay unos intereses que son mayores, entonces entra ahí un poco lo que es el tema de las empresas que están en Buenaventura, los megaproyectos y todo eso. Entonces son mecanismos que ellos usan para sacarnos del territorio, para que nosotros digamos, no, aquí ya no hay forma de vida, vámonos por ejemplo a Chile, vámonos todo y dejemos el territorio solo, ¿sí? Porque eso es lo que ellos quieren, eso no fue un territorio pensado para que viva la gente bien allí. Vengo desde la provincia de Sucumbíos, que las compañeras ecuatorianas deben conocer, La Guardia como la ciudad petrolera. Y sí, hemos sufrido mucha contaminación de empresas petroleras. También nuestros territorios han sido declarados como reservas de producción de bosques protectores y bueno, todo eso, ¿no? Voy a contarles un poco cómo se formó la alianza de donde ahorita vengo representando. Ellos se conocieron, los compañeros, cuando se demandó a Chevron, que fue la petrolera que más daño ha hecho a los territorios, y los compañeros de 4 nacionalidades estaban trabajando ahí en una organización UDAP, y entonces al conocerse ellos se reunieron y conversaron, bueno, vamos a formar una fundación, pero de organizaciones indígenas. Y hemos formado la fundación somos 4 nacionalidades, que son los Copanes, Secoyas, Guauranes y Sionas, que somos como las nacionalidades más pequeñas, pero realmente no representamos a las organizaciones, somos miembros de las organizaciones y digamos donde ellos se conocieron con un proyecto de agua que ha sido como el proyecto que unió a estas 4 nacionalidades y formamos como la Alianza Seibo, y que estamos trabajando con diferentes programas. Tenemos como el programa de agua, defensores, prácticas propias, mujer y familia y comunicación. Y bueno, pues el programa de agua, les voy a contar, fue como el programa que unió y ha sido algo muy emotivo para la organización, porque instalando en las 4 nacionalidades hemos instalado como 1100 sistemas de agua lluvia, que ha sido pues como favorecer a las familias ya del agua que está totalmente contaminada, en salud a las familias. Hemos podido que las familias ahora digan, bueno, con el agua que tenemos ha mejorado nuestra salud, la salud de los niños. Entonces, ¿no creen que a ustedes les corresponde también hacer algo para que sus hijos y las generaciones de sus hijos puedan ver también esas montañas? Puedan respirar también ese oxígeno y tomar de esa agua que nace en la montaña. Claro, entonces no es que si queremos, no es que bueno, que si se da la oportunidad, no, es una obligación de vida. Es como la conciencia que siempre nos han generado, como que ustedes nos dicen así, ¿no? Ustedes son quienes sigue el legado de la lucha, de la resistencia, y eso es lo que tienen que transmitirle también a sus generaciones. Entonces lo vemos como así, más que una necesidad, un compromiso, una obligación, y desde donde estemos, desde el tema territorial, desde el tema de la salud, desde el tema de lo que sea, de la comunicación, es nuestro compromiso. Y ver mayores, mayoras luchando, arriesgando su vida de muchas maneras, pues
nos convoca, ¿no? Y nos motiva mucho estar aquí, conocer estas experiencias, conocer estas luchas. Las compañeras con las que venimos no nos conocíamos mucho, porque a veces nos encerramos también en lo territorial, ¿no? Que no vamos a poder, pero cuando conocemos esas otras experiencias nos llenamos de fortaleza. Sí se puede. Por ejemplo, la experiencia de la compañera en el Ecuador con las mineras. O sea, es un logro para nosotros muy grande y que nos motiva y que decimos sí es posible, sí se puede. Pero bueno, también vemos dentro de las organizaciones, y creo que lo hablamos ayer un poco con las personas con las que estaba, es que también dentro de los procesos, no solo indígenas, sino dentro de los procesos, algunas dirigencias, yo les decía, se dejan cautivar y como que aprenden los vicios de los que nos hacen daño. Y creo también que es una estrategia de fraccionar los procesos. ¿Por qué? Porque somos una amenaza grande para ese interés de destrucción que hay. Somos la piedra en el zapato, decimos en Colombia, ¿no? O sea, lo que talla, lo que incomoda, lo que no deja. Somos una amenaza también para ellos y por eso nos asesinan, por eso nos quieren desplazar o por eso nos quieren cautivar de alguna manera. Y es necesario también hablar de esa situación, porque pasa en toda organización.